lo vaya a hacer. Hemos invitado a Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, esta tarde para conversar sobre este y otros temas también de la actualidad política. Bienvenida, congresista. Sumamente complicado, ¿no?, para el gobierno. Además, están de mentira en mentira, tal cual el señor Toledo. Es más, yo creo que este tema de Antalsis de alguna manera se vincula al señor Toledo, porque durante el gobierno del señor Toledo hubo un embajador político, el señor Arosemena, y cuyo hijo se dice que tenía muchas vinculaciones con la señora Heredia, y es el que atrajo de España a la empresa Antalsis. Ojo. Inclusive, a ver, explíqueme bien eso. Claro, ¿en qué momento aparece Arosemena entonces con el gobierno de Toledo? Arosemena padre fue el que presentó a Toledo en el año 2001 ante los organismos internacionales, y luego fue designado 5 años embajador político en México, los 5 años. Luego fue trasladado en este gobierno a Italia, nada menos. Y no lo han reemplazado, ojo. Ahora, un hijo de este señor o un pariente directo de este señor, según todos los corrillos políticos y en los medios de prensa consta, tuvo una cercanía muy estrecha con la señora Nadine Heredia, por lo menos hasta hace un año. Y este señor es el que, según los medios de prensa, también es el que trajo a la empresa Antalsis. O sea que ahí hay conexiones bien extrañas. Y esta empresa Antalsis luego termina en manos de una persona como ese señor Rivera Hidrogo, que han querido negar, pero fue muy cercano a la señora Heredia durante este gobierno. Ahora, inclusive ganó como han recordado en los medios, ganó una licitación para manejar la imagen del Banco de la Nación en el 2012, a inicios del 2012 por 8 millones de soles, y hubo una denuncia de un diario de sí, Perú claro, 21. En Perú 21, lo hemos recordado ahora, porque ha salido nuevamente este tema a la luz. Entonces, son todas estas vinculaciones y tienen muchas aristas, yo creo. Ahora, lo que queda claro es que ha mentido el señor Abugataz, como aparece ustedes mismos están en la propaganda de Milagros Leiva. Él decía que el señor Martín Belaúnde después del 2006 no volvieron a ver. Lo mismo ha dicho hace poco la congresista Jara, la presidenta del Consejo de Ministros, y lo dijo también el expresidente del Congreso, Isla, hasta que ante las evidencias ante las evidencias que demuestran, igualito que el caso Toledo, dice primero una cosa, pero como salen las evidencias en otro sentido, ya ahora han tenido que admitir, y hoy día ustedes mismos están señalando a Isla, reconociendo que ha estado presente en la campaña del 2011. O sea que acá hay un cúmulo de mentiras, de propósitos de ocultar, de distraer, y solamente mienten las personas que tienen algo que ocultar. Son las personas que tienen a propósito, y además no solamente miente, diríamos, los responsables, sino todo el entorno. O sea que hay una confabulación abusiva y delincuencial para mentirle al país, ¿no? Entonces ya esto está teniendo ribetes muy graves, y es cierto que las investigaciones que se hicieron a la señora Nadine Heredia por el dinero que recibía de Venezuela, que algunos Wikileaks señalan que eran 6 millones de dólares nada menos para la campaña del año 2006, ¿no? ¿Y cuántos habrán sido para la campaña del 2011? Los pagos que le hacían a la señora por servicios que nunca demostró que hubiera prestado, eso también es lavado de dinero. Sin embargo, nunca se investigó, se puso así con paños fríos. El señor Humala dijo que a su esposa nadie le investigaba, y se acabó. Entonces, ni a su esposa ni a su amigo Alejandro Toledo, ¿no? El lavado de activos no pasa nada en este país. Acaban de cometer. ¿Qué le parece lo del cambio del fiscal? Mañana voy a pedir, si es que ya no lo ha pedido alguien, espero que lo haya pedido alguien en la Comisión de Justicia, que venga el fiscal, porque ya tenemos un mal antecedente. El fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, porque ya tenemos un mal antecedente. Ya sabemos que en el caso de Ancash se movieron fiscales, y precisamente esa es la madre de todas las investigaciones, ¿no? La movida así interesada que se hizo de fiscales hasta destituidos. O sea, sigue haciendo lo mismo. Parece que se sigue haciendo lo mismo. Entonces, alguna buena explicación tendrá el fiscal de la Nación para explicar este movimiento tan raro. Sí, la explicación es, donde veo que hay personas que incomodan mis intereses, lo saco, pues, claro, y lo sanciono. Claro, bueno, en este caso no lo ha sancionado, pues sí lo ha cambiado de lugar. El pobre fiscal aterrorizado dice, bueno, yo no quiero arruinar mi carrera, así que yo tengo que acatar las órdenes. Él había advertido que su cabeza estaba con precio puesto, ¿no? Entonces, el mismo día que ha dado declaraciones, lo sacan, ¿no? Y ya se veía venir. Ya los medios habían adelantado, y algunos analistas, este riesgo, ¿no? ¿En qué se está convirtiendo este gobierno? Yo no sé, yo creo que decididamente
la deshonestidad para marcar la diferencia, ¿no? Porque creo que esto viene desde sitio que uno toca, ¿no? Sitio que uno toca se encuentra con problemas. ¿Y ellos venían con la bandera de la anticorrupción? Es que era evidente que no, y lo advertimos en el mismo año 2000, Augusto, porque nadie hace supuestamente una gesta el 24 de octubre, cuando un mes antes ya en el Congreso se había aprobado ponerle fin al gobierno del presidente Fujimori, ponerle fin a la gestión de los congresistas y convocar a nuevas elecciones. Hacer una gesta, eso nada más que tuvo el propósito de hacer una cortina de humo, como lo ha admitido el mismo Vladimiro Montesinos para su fuga en el buque, en el velero Carisma, ¿no? Entonces, estos señores están jugando y lo que pasa es que la oposición no tiene pues parámetros, no tiene límites de ética. Y entonces los amnistiaron, ellos que dicen que toda amnistía, ellos se muerden las uñas en el caso de la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a los ronderos, a los comités de autodefensa por la lucha contra el terrorismo, y dicen que es impunidad, y sin embargo le dan amnistía a dos sujetos, el señor Humala Ollanta y su hermano, que incluso capturaron y tomaron de rehén a un general. No tuvieron ningún otro militar que lo siguiera. Engañaron a la tropa diciéndole que salían a un ejercicio de supervivencia en las dunas de Tacna y se los llevaron a un paseo, ¿no? Queriendo distraer la atención. Y estos señores fueron amnistiados y se le premió al señor Humala mandándolo sin que le quepa, porque solamente son agregados militares, los coroneles, y él era un comandante. Lo mandaron a Francia, lo premiaron, lo mandaron a Corea del Sur, y entonces ya sabemos y en el Andahuaylazo Augusto estuvo metido de pico y patas. Hay elementos de prueba y sin embargo con él no pasó nada. ¿A quién se refiere? Ahí masacraron a Ollanta Humala. Ollanta Humala fue el artífice y lo ha dicho Antauro Humala, y él mismo lo reconoció en una llamada por teléfono que le hizo a radioprogramas. Él fue el inspirador del asesinato y la masacre de 4 policías vilmente asesinados en enero del año 2005 en Andahuaylas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá hay una confabulación y claro, algunos miembros de la supuesta democrática oposición al fujimorismo simplemente tienen muchas cosas que responderle al país y son los responsables de que este señor y esta gente esté hoy en el gobierno. Es evidente que han venido a llenarse los bolsillos de dinero, si no la señora Heredia no tendría en su hermano Ilán, que es además muy similar al nombre que le da Toledo a su socia, la señora Carr. ¿Su socia? Sí, pues, él la llamaba así su socia, ¿no? Entonces, este señor Ilán Heredia es el apoderado de la señora Heredia en un poder que se ha dado en un notario de Cerro de Pasco. El mismo estilo Orellana. O sea, Orellana se queda chico. Así es. ¿Para qué? Para que le maneje cuentas en el Perú y en el extranjero. ¿De dónde esta señora puede tener...? Pero sabemos que Ilán Heredia es un intocable, ¿no? Por favor, es dueño de la empresa que fundó el señor Belaunde. O sea, así se pasan, ¿no? ¿De dónde resultó dueño, gerente? Bueno, está claro que no les va a pasar nada ahora. ¿Cuándo podría investigarse todo esto? Bueno, ojalá que haya pues un cambio verdaderamente, ¿no? Que no sean un recambio entre ellos y la confabulación, porque ahí Augusto está detrás de ellos y haciéndose de la vista gorda y tapándose y poniéndose sinvergüenzamente una careta el señor Vargas Llosa, el señor Cislo y todos los que lo siguen apañando, y son responsables también ellos, son cómplices de todo lo que está pasando aquí, y quizás ellos podrán decir que como no viven en el Perú, por lo menos el señor Vargas Llosa, que tiene todos sus representantes aquí que replican lo que él dice, el señor Vargas Llosa no vive en el Perú, pero bien que no vive en el Perú, pero se hace construir un museo por 8 millones de soles que debía ser dedicado a otra cosa, Augusto. O sea, es el reino del desparpajo, es el gobierno del abuso, de la sinvergüencería, ¿no? Vamos al tema ahora de lo que ha dicho el hijo de Pablo Escobar, sí, Juan Pablo Escobar, sobre las intenciones que hubiese tenido la DEA de obligarlos a involucrar a Montesinos y a Fujimori en un tema de narcotráfico. Bueno, ¿cómo tomaron ustedes esto? Usted ha dicho que quedó claro que había un complot. No, hay que investigar porque esto se suma a otros elementos. No es pues, Augusto,
Después del año 2000, el procurador Ugaz, y ahora mismo en un libro que ha escrito, repite la monserga tomando como referente a Roberto Escobar, el hermano mayor narcotraficante como Pablo Escobar, ¿no? Que terminó siendo informante de la DEA. De la DEA y que está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un narcotraficante que ha sido premiado con algunos beneficios. Este señor es el oráculo del cual Ugaz, en su momento, queriendo perseguir al fujimorismo, toma, y por eso la vemos a la señora Sonia Medina Calvo, que tendría que explicar más bien su actuación frente a otros narcotraficantes como Polaco, por ejemplo, ¿no? Sale a decir, no, está probada la vinculación al narcotráfico del presidente Fujimori. Y entonces, ¿por qué? Con esta monserga, con esta maldad de un dicho, de un supuesto referente, que no lo es para mí, como tampoco es suficiente lo que dice el hijo de Pablo Escobar, Augusto. Eso es lo que ha dicho Nakazaki, eso tiene que ¿no? Eso tiene que investigarse, pero que decididamente apunta a los extremos a los que habrían llegado con tal de perseguir al presidente Fujimori. Entonces, pero en realidad sí se cometieron muchos excesos y mucha corrupción en el gobierno de Fujimori. Hubo corrupción como la ha habido antes, la hay hoy. Lamentablemente la corrupción es un tema que tenemos con el que tenemos que luchar. Lo que sucedió en el gobierno de Fujimori fue inaudito. No, Augusto, ¿por qué? Porque se documentó. A mí me gustaría, por ejemplo, ver el video de la reunión del señor Toledo con el señor Olivera y el señor dueño de Panamericana Televisión, el señor Schutz, un día antes de que fugue y cuando ya tenían su video. ¿Cómo no hay un video de esa reunión para que se pruebe el dolo de estas personas, ¿no? Tampoco hay videos sobre estas cosas. Como me gustaría que hubiera el video, pues, de la DEA pidiéndole a la familia, a los deudos del señor Pablo Escobar, ofreciéndoles esto, ¿no? Pero lo cierto, lo que es evidente... Pero hay mucho rechazo al fujimorismo. Ahora ustedes son oposición y tienen que criticar la corrupción, y está bien que lo hagan. Y yo confío en que usted es una persona coherente y que ha seguido siempre una línea, y eso es respetable. Gracias, pero es Augusto. complicado venir del fujimorismo y criticar la corrupción. No, porque ahí están los datos. Por ejemplo, en este tema que estamos hablando, Augusto, de narcotráfico, las Naciones Unidas reconocen que durante el gobierno del presidente Fujimori se bajó significativamente el hectareaje de hojas de cultivo de coca, ilegal. Hubo interdicción, incluso se bajó avionetas que estaban comprometidas y que tenían algo que ver también con algunas agencias norteamericanas. Entonces, a los hechos me remito. En el gobierno del presidente Fujimori hubo la doctrina Fujimori, así se conocía a nivel internacional, donde el Perú dijo: el tema del narcotráfico no es un tema policíaco exclusivamente, es tema de desarrollo y es tema de la responsabilidad, la corresponsabilidad entre los países desarrollados que demandan, que consumen la hoja de coca. En Estados Unidos hay una corrupción enorme, si no, no habría tanta droga y tanto daño a los jóvenes y tantos miles de millones de dólares al año. ¿Qué le pareció a usted la visita en ese entonces por ejemplo, el zar antidrogas Barry McCaffrey, el general de la DEA que vino aquí y se reunió y después criticó mucho que Montesinos había tratado de lavarse la cara con él? Bueno, el general McCaffrey también admitía muchas cosas, ¿no?, en favor de lo que se hacía en el Perú, colaboró también en muchos otros temas, como en el tema de la paz con el Ecuador. Decididamente, ni todo es malo, ni tampoco todo es inmaculado. ¿Su impresión de McCaffrey es que era una persona correcta? Me parece una persona que fue, por lo menos en lo que yo pude conocer, estando en la Comisión de Defensa y cuando estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores, no le he conocido nada malo, pero es cierto que ellos defienden los intereses norteamericanos, y Estados Unidos quería hacer aquí un plan Colombia igualito, y el presidente Fujimori dijo no. ¿Ya? Y el presidente Fujimori, como repito, Augusto, habló de la corresponsabilidad de los países como Estados Unidos en el tema de la droga. No le gustó a los norteamericanos. El presidente Fujimori reclamaba: ¿por qué gastar acá 19 millones de dólares, 20 millones de dólares, cuando en Estados Unidos gastan miles de millones de dólares para rehabilitar narcodependientes? Cuando aquí, si invirtieran una décima parte de eso,
tendríamos una solución en mercados alternativos, mercados para los cultivos alternativos. Era un tema muy serio el que les planteó el presidente Fujimori. Y claro pero no le gustó Fujimori eso, ¿no? Está preso por eso, pues está preso por delitos de lesa humanidad. Que no los ha cometido, evidentemente. Y que si el señor Humala se le aplicara la autoridad inmediata, estaría él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional preso por el tema de que ha sucedido el crimen en Cajamarca. Porque eso es lo que le atribuyen al presidente. Como él era el presidente, como él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que manda la Constitución, él tenía que ser el Pero estos responsable de todo. escuadrones de la muerte eran parte de una política que él conversaba con Montesinos para erradicar el terrorismo. Jamás está aprobado eso. No. Es más, escuadrones y más muertes hubieron, y no quiero que me peguen esa famosa frasecita que les ha servido a los caviares para desnudarse a gusto del problema. Pero durante el gobierno del señor Belaúnde y el gobierno del señor Alan García, le pido un segundo, congresista, porque está pasando algo en el Congreso de la República que se están parando todos. ¿De dónde, Angélica? No hay quórum en la Comisión de Ética. Angélica Valdés tiene el detalle y luego seguimos conversando con la congresista Marta Chávez. Adelante. Así es, lamentablemente no hay quórum en la Comisión de Ética. Congresista Laya, estamos en vivo para Canal N. ¿Qué pasó? ¿No hay quórum? Efectivamente no se ha completado el quórum, solamente han asistido 4 congresistas y el mínimo son 5. Lamentablemente habían temas sumamente importantes. Justamente estaba el congresista León esperando comparecer ante el grupo de ética. Así es. Bueno, lamentamos, no sabemos qué ha pasado, pero esa es la ¿Quién realidad. faltó? Los congresistas Mauricio Mulder, Juan José Díaz Dios y Mesías Guevara. Lamentablemente eso impide que continúe el trabajo de la Comisión de Ética, que tiene bastantes casos pendientes. Así es. Bueno. ¿Qué temas tenían para hoy, aparte del congresista José León? Estaba el caso del congresista Renan Espinosa también, ¿no? Era un informe de calificación. ¿El congresista Luciana León todavía no se va a ver el caso de ella hoy? No, eso está programado para el próximo lunes. Exactamente en qué etapa se encuentra la investigación en torno al congresista León? Bueno, recabando la información, lo que queremos verificar es las informaciones que han salido a través de la prensa, y entonces él tenía que presentar sus descargos verbalmente hoy día y responder las preguntas que pudieran tener los miembros de la comisión. ¿No? Lamentablemente se encontraba con sus abogados y listo para preparado para hacerlo. ¿Y para cuándo entonces, congresista, queda este caso? Queda postergado para la próxima semana. Para el próximo lunes. El próximo lunes, sí. Realmente lamentable lo sucedió en la Comisión de Ética. Estábamos todos esperando que inicie esta sesión, escuchar, como ha dicho el parlamentario Humberto Lay, los descargos del congresista José León. Veremos qué pasa, entonces tenemos que esperar hasta el siguiente lunes, no queda de otro, lamentablemente. Muchas gracias, Angélica. Bueno, está el mensaje muy claro ahí. En verdad, no nos interesa mucho lo que pasa en la Comisión de Ética. Yo lo que quiero ver es a José León en la cárcel. Vamos a seguir conversando con Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular. Entonces, el tema de Fujimori, retomando, ¿usted cree en la inocencia de él y no cree que se le pueda atribuir el delito de narcotráfico? No, ni de lesa humanidad ni narcotráfico. Porque sí se desenjuició a Montesinos y a de Bari Hermosa en algún momento por... Sí, por narcotráfico, pero no, tampoco prosperó. No, entonces menos el presidente Fujimori, pues entonces, pero tampoco de lesa humanidad, porque la lesa humanidad, si bien en la sentencia maliciosamente, malvadamente, San Martín pone algunas frases sobre lesa humanidad, pero la lesa humanidad solamente es aplicable desde que nosotros nos adherimos al Tratado de Roma a partir del año 2002 para los delitos que se cometieran en adelante. O sea, para mal de los perseguidores del presidente Fujimori, él no ha sido ni podría ser acusado de delitos de lesa humanidad, pero además él... pero se cometieron delitos de lesa humanidad, o sea, claro, no importa sí, cuándo se suscribió el Perú o no. Delitos contra los derechos humanos se cometieron, pero muchos más en el gobierno del señor Belaúnde y en el gobierno del señor Alan García. Nosotros matamos menos. No, es que no digamos eso, porque eso ayuda a que la gente que quiere perseguir al fujimorismo, durante el fujimorismo se acabaron los delitos de los delincuentes terroristas contra los peruanos, que no hubo excesos. Yo, Augusto, yo digo, si usted hubiera ido, si yo hubiera ido a Ayacucho a matar o a ser muerto, ¿vendríamos bien? ¿Estaríamos bien? ¿Estaríamos en una línea? El ser humano no está hecho para matar a nadie. Entonces, yo creo que esas gentes enfermaron y se volvieron tan y más, quizás, feroces que los enemigos, los terroristas, que además eran cobardes, porque se disfrazaban, se mimetizaban en la población. Es humano no hay guerra hablar buena, de la amnistía. No hay guerra buena. Para mí, yo seguiría hoy, estaría bien, porque ¿qué pasa? Pero no se podían beneficiar de esa amnistía, pues Martín Rivas y compañía. Pero, primero, Augusto,
el indulto y la amnistía no son para inocentes. Usted ni yo necesitamos amnistía e indulto. La amnistía es un perdón para los culpables. Y el convenio, la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los tratados de derechos humanos dicen que la amnistía, aún para los condenados a pena de muerte. ¿Y a quién se condena a pena de muerte? ¿Al que ha matado un arbolito? No, se condena a pena de muerte a los más graves asesinos. Aún para ellos es un derecho humano pedir amnistía o concedérsela. Por lo tanto, todo es un tejido malvado, una perversión de todo el derecho, el incluso deslegitimar la amnistía, y sin embargo lo amnistían a Humala. Humala está amnistiado por haber secuestrado a un general en Lucumba. ¿Cómo es eso? Bueno, muy bien. ¿Y qué le parece entonces lo de José León ahora en la Comisión de Ética? Muy lamentable. He visto la vez pasada envalentonarse también al señor Benítez, que según el señor Nolasco, por declaraciones menores, el señor Benítez pedía cárcel para todo el mundo. El señor Nolasco, antes de morir, de ser asesinado, refirió que el señor Benítez, que está probado que repartía bienes en la campaña con dinero, ya solamente eso bastaría para que lo procesen penalmente y lo suspendan, ¿no? Sin embargo, la vez pasada lo he visto envalentonado porque parece que siguen habiendo sus tentáculos en la fiscalía y parece que algunos fiscales han resultado diciendo que no hay tales cosas, ¿no? Entonces, algo está pasando, pues hay un pacto por impunidad y entonces que se benefician. Si el señor Toledo, con los millones que tiene y el abuso de haber metido a una anciana que ya va a cumplir 90 años, como testaferra y como parapeto de estos negociados por millones, está bien libre y se pasea, viene y entra como Pedro en su casa. Augusto, ¿qué pasa? Todavía se molesta cuando lo graban. Y ha mentido y sigue mintiendo. Entonces, decididamente estamos en el reino al revés, de las cosas al revés. Bueno, le agradezco mucho, gracias, congresista, Augusto, por haber encantada. estado aquí esta tarde. Un placer conversar con usted. Gracias. Como siempre, ha sido la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular, que no se calla nada, fiel a su estilo. Muy bien. Gracias. Ahora vamos con Angélica Valdés del Congreso de la República. Adelante. Augusto, nosotros estamos